Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver nuestro tema de fracciones equivalentes. Cuando nosotros hablamos de una fracción equivalente, la podemos representar de dos formas: en simplificación o en amplificación, ¿sí? Simplificar significa dividir, amplificar significa multiplicar. Vamos a ver cómo. Como ya acá nos dicen que es dividir, entonces nosotros debemos de colocar en esta fracción nuestro signo de división. Y debemos buscar un número que dividido me dé 8 y me dé 12. Entonces, ese mismo número que voy a colocar aquí debe ser el mismo. No puede ser un número arriba diferente y otro abajo. Mi numerador y mi denominador debe de ser el mismo. Entonces, para ello, lo que nosotros debemos de hacer es empezar primero por el 1, luego por el 2 y vamos subiendo. Si yo simplifico este número, pues la idea es que me dé más pequeño. Si lo hago por el 1, pues me va a dar el mismo resultado. Entonces voy a hacerlo por el 2. 8 dividido 2, 4. ¿Por qué? Porque 2 por 4 me da 8. Y 2 dividido 6 me da 12, porque 2 por 6 me da 12. Y eso es simplificar. Ahora vamos a ir al proceso de amplificar. Es lo mismo, solo que cambia que debo de colocar el por. Y aquí el proceso debe ser que debo de coger un número que multiplicado los dos factores sea el mismo número. Ejemplo, voy a coger el 5. 5 por 8, 40. 5 por 2, 10. Llevo una. 5 por 1 es 5 y 1 es 6. Perdón. 5 por 2, 10. Llevo una. 5 por 1 es 5 y 1 es 6. Y eso es fracciones equivalentes. ¿Qué es un poco lo complejo? Pues cuando a nosotros nos dan estos dos factores, no más, y nosotros debemos de hallar que es la fracción equivalente. Entonces, una fracción equivalente es cuando su numerador y su denominador, son los mismos. Numerador, denominador son iguales. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así va subiendo. Tengan en cuenta que significa que deben de ser ¿qué? Iguales. Numerador y denominador iguales. No pueden ser distintos. No puede ser 2 acá y 3 acá. No sería una fracción equivalente. Esa es la principal característica de las fracciones equivalentes, que su numerador y su denominador es el mismo. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Nos van a dar una fracción. Yo la tengo aquí anotada. Esta fracción que nos dan dice 4/12 y nos dicen 20/60. Perdón, vamos a hacerla por aquí. 20/60. Recordemos características principales. Nunca puede faltar nuestra línea que significa que es una fracción. Entonces nos dicen 4/12 y 20/60 es o equivalen a una fracción equivalente. ¿Cómo lo sabemos? Pues mirando qué tipo de proceso es. Si yo dividiendo me da 20 o si yo al multiplicar me da 20, me aumenta el número en este caso. Recuerden que una característica podría ser que el número más grande
al comienzo, si tengo un número, perdónenme, más pequeño, como en este caso, 4/12, es más pequeño que el segundo, significa que es este proceso, ¿sí? Porque al multiplicar usted aumenta la información. Pero si por el contrario este número es más grande y el resultado es más pequeño, sería una simplificación. De esa manera, estudiantes, ustedes pueden identificar si la fracción es equivalente en amplificación o en simplificación. Recuerden que ahí se dividen dos temas. Entonces, como yo ya sé que aumenta, por tanto es una operación de amplificación. Entonces la voy a pasar aquí. Como ya la identifiqué que es de amplificación, ahora tengo que hallar el proceso que multiplicado por un mismo número me va a dar este resultado. Otra característica que ustedes pueden tener, estudiantes, es que tan pronto ustedes hallen el primer número, ya saben que abajo les tiene que dar ese número, si no, por tanto, no es una fracción equivalente. En este caso, en la tabla del 4, un número multiplicado que me dé 20, el 5, 5 por 4, 20. Entonces tengo ahora que probar que 12 por 5 me da 60, en el anterior ejemplo ya lo habíamos hecho, y efectivamente nos da 60. Por tanto, sí es una fracción equivalente que pertenece a la amplificación. Se amplifica, se amplía la respuesta. Y ahora les voy a dar un ejercicio de simplificar, pero en el caso que yo no les dijere, sé que es un ejercicio de simplificar y solo les doy estos números. Entonces recordemos las características que ya les había mencionado anteriormente, y es que la primera fracción va a ser más grande y la segunda fracción va a ser más pequeña. Por tanto, es una simplificación. Significa que tengo que dividir. Tengo que buscar un número en la tabla del 15 y del 40 que dividido me dé este resultado. Recordemos que en estas operaciones son inversamente. Si yo dijese 20 dividido 5 me va a dar 4, o 60 dividido 5 me va a dar 12. En este caso vamos a multiplicar. Un número en la tabla del 3 que multiplicado me dé 15. 3 por 5, muy bien. Por tanto, voy a colocar el 5 porque recuerden que la característica es que los números se repitan tanto arriba como abajo. 3 por 5, 15, 8 por 5, 40. Y eso me da a entender a mí que también tiene esa característica. Eso es todo, estudiantes. La simplificación y la amplificación en fracciones equivalentes tiene unas características que no las podemos olvidar. La primera característica tiene que ser que puede ser una división o multiplicación. La segunda característica, estudiantes, que siempre se coloca el mismo número. Siempre mismo número en numerador y denominador. Tercera importante, estudiantes, siempre se coloca aquí donde dice puede ser división o multiplicación. Recuerdo que van dos veces el mismo signo, tanto arriba como abajo. No pueden colocar solo un por o solo un signo de división. Tienen que colocar numerador con por, denominador con por, numerador con el signo de división y denominador con el signo de división. Y el tercero, recuérdenlo muy bien, que la primera fracción, si es más grande, la primera fracción más grande, significa que si la primera fracción es más grande que la segunda, porque a veces les voy a dar ejemplos donde ustedes deben de hallar si es una fracción equivalente. Si la primera fracción es más grande y la segunda es más pequeña, es una
división. Pero si la fracción es más pequeña, la primera es más pequeña, es menos que la segunda, entonces acá es menos, es más pequeña que la segunda, estaríamos hablando que es una amplificación. ¿Listos? Estos son fracciones equivalentes. Importante que ustedes repasen, estudien, y otra forma también de yo probar que mi operación está bien, estudiantes, es hacer una pequeña multiplicación. ¿Cómo hago esa multiplicación? Esa multiplicación la voy a hacer de manera en X. Pero ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar este 8 por este 6 y este 12 por este 4. Les voy a mostrar. Vamos a hacer el ejemplo con estos nomás. Vamos a borrar y vamos a coger la fracción de la parte de arriba. 8 doceavos y el resultado 4 sextos. También, ¿cómo se multiplico? 8 por 6 me va a dar 48 y lo coloco acá. Y 4 por 2 me da 8 y 4 por 1 me da 4. Por tanto, sé que es una fracción equivalente. Ahora voy a hacer el proceso con esta. Voy a coger este resultado, 4 doceavos y 20 sesentaavos. Esta es otra forma de probar que la fracción sí es una fracción equivalente. 4 por 0, ya sé que es 0, 4 por 6, 24, 240. Y ahora multiplico 20 por 12, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Sumo 240. De esa forma, al yo hacer esa operación o esa multiplicación en X, me va a dar como resultado estos. 240, o como acá que me dio 48. Pero no se les olvide que depende del ejercicio que yo les coloque. Puede ser que yo solo les pregunte que verifiquen si estas dos fracciones son equivalentes, sí o no, y ustedes la pueden probar así. O les voy a pedir que hallen el número que dividido o multiplicado les da ese resultado. Entonces, eso era todo, estudiantes. Espero que haya quedado muy claro el tema. Que pasen una feliz tarde. Hasta la próxima. Que estén muy bien.